Lo que conocemos en la actualidad del proceso de independencia en este país, de lo que sucedió en las primeras décadas del siglo XIX, aún no ha sido estudiado profundamente desde la perspectiva de los estudios académicos. América se desplaza desde una lógica de movimientos autonomistas, pero con fidelidad a la monarquía española, hasta movimientos independentistas que suponen la ruptura total con la monarquía. Fue una independencia nominal, todo siguió prácticamente igual, que no cambió la esencia de lo que estaba ocurriendo abajo. Y todo el siglo XIX es todo un debate de cómo se unifica Centroamérica, por la vía militar o por la vía política. Yo creo que aquí no hay ni buenos ni malos. 100 años de guerras civiles, eso tenemos que asumirlo como una cadena de desatinos que hicieron posible que nuestro vecino asumiera un protagonismo producto de nuestros errores. Analizar la independencia actualmente conlleva a entender qué es lo que somos realmente. En el momento que se dio la apertura de la monarquía española en el plano de las ideas económicas, Adam Smith escribió La riqueza de las naciones en 1776. 2 años después, en 1778, Pedro Rodríguez Campomanes mandó a traducir gran parte de La riqueza de las naciones. Esos capítulos de La riqueza de las naciones circularon en Hispanoamérica. Quizás la que tiene más influencia es justamente esa literatura un tanto más especializada, que es la que, aparte de decir que ha habido una revolución, está dando los nortes hacia dónde esas revoluciones se encaminan. Un elemento importante es que, por ejemplo, aquí en El Salvador, en San Salvador, se llamaba la provincia de San Salvador, era prohibido el libro del contrato social. Prohibidísimo. Entonces los intelectuales de aquella época lo clandestinizaron, o sea que se pasaban el libro de uno a otro. Y por supuesto que venía escrito en francés, porque la mayoría de intelectuales de aquella época hablaban francés o latín. Entonces, esos libros los leyeron ellos, los criollos, en la Universidad de Guatemala. Sobre esas influencias hay que diferenciar lo que son las noticias que circulan respecto a las revoluciones que se están dando en Europa o en Norteamérica y la literatura un poquito más especializada, que es a la cual tienen acceso, digamos, aquellos grupos de las élites políticas. Quienes podían estudiar solamente eran los hijos de los criollos, que mandaban sus hijos a la Universidad de Guatemala o al Colegio Tridentino de Guatemala, que duraba 4 o 5 días a caballo, ¿no?, para llegar hasta Guatemala. Entonces allí empezaron a ver que quizás su lucha contra los ibéricos podía encaminarse hacia un movimiento revolucionario de aquella época. En la América hispánica circulan desde muy temprano esas noticias, tanto de la revolución de independencia en Estados Unidos, la revolución francesa, pero también los fenómenos asociados a la crisis de la monarquía española. De todo ese conjunto de noticias es que va a ir nutriendo el pensamiento de las élites americanas, que en un primer momento buscan la autonomía y posteriormente van a buscar ya la independencia como tal. Desde 1807 están pasando pasquines en las calles diciéndole a la gente: el señor intendente es un ladrón, que era un corrupto, llamémoslo, el mal gobierno, así le llamaban. En 1808 entra con fuerza ya en la escena Napoleón Bonaparte y se toma España, invade España y pone a Pepe Botella, a su hermano. España necesita ayuda de parte de las colonias y comienza a estrangular, o sea, comienza a exigir tributos para mantener esa guerra. Pero acá se decide tomar por una vía y dicen: este es el momento de tomar al mal gobierno y votarlo. Los criollos prominentes deciden que era necesario levantarse y se levantan el 5 de noviembre. Dicen que tocaron las campanas, que era la llamada a la independencia al estilo Morelos, pero no fue así. La gente se enoja y se amotinan, es lo que llamamos amotinamiento, y comienzan a perseguir al intendente.
de parte de los mestizos comienzan a pedir a que le corten la cabeza al intendente y que claven la cabeza en la Plaza Mayor. Estamos hablando de lo que es ahora el Parque Libertad. Al exigir eso, estamos hablando de una afrenta directa al rey, es decir, estamos diciendo ya independencia. Lo interesante es que sí, que hay un grupo que está en constante comunicación con Morelos en México. Estamos hablando de gente que quiere seguir sus pasos, pero un grupo bien pequeño. Aparece una figura, José Matías Delgado. Él decide de que no, que se calmaran, que iba a sacar al intendente. Viene el intendente, salen con su caballo y lo va escoltando José Matías Delgado hacia Guatemala y bueno, allá se queda salvo. Y se queda el grupo acá y decide formar un autogobierno. Se toman los poderes en nombre del rey. Muerta el mal gobierno, vive el rey. Pero ese vive el rey es otro grupo que está pidiendo mantenerse siempre con la línea, pero ir alrededor de algo que está pasando en España, que es la discusión a lo que va a ser posteriormente la Constitución de Cádiz de 1812. Este movimiento tuvo un carácter popular, tanto en su liderazgo como en su contenido, a diferencia de lo que se ha dicho, de que han sido los criollos los que lo lideraron o que los que lo encauzaron y los que terminaron pacificando a la provincia. Sin embargo, las fuentes de archivos nos dan cuenta que estos motines fueron precisamente liderados por gente de los barrios, por alcaldes de barrios, por cabildos de los pueblos, teniendo como centro difusor de estos motines el motín que se dio en la ciudad de San Salvador. Los personajes de esa época se cuidaron del lenguaje y yo propondría que hablaríamos mejor de autogobierno. Y alguien me diría, ¿y no es lo mismo? Sí, pero es que a veces las cosas no se dicen abiertamente por lo peligroso que es. Entonces, hablar de independencia en ese momento era cortar la cabeza a mucha gente. Teniendo eso en cuenta, ese autogobierno de 1811 no es, como algunos le han querido llamar acá, una especie de Comuna de París. No, es totalmente diferente. Es un autogobierno local que pretende autonomía de Guatemala, más no de España. ¿Los sansalvadoreños querían alejarse de Guatemala? Sí, obviamente sí. San Salvador, un pequeño territorio desprendido de Guatemala, en 1786 se convierte de alcaldía mayor a una intendencia y eso significaba mayor autonomía. Y la Constitución de Cádiz, que le dio a este territorio mayor autonomía mediante una instancia que se llamaba Junta Gubernativa, formada en España, formada en América del Sur. Entonces los criollos querían formar una Junta Gubernativa con el respaldo de la Constitución de Cádiz y querían sostener el poder provincial. O sea, que la provincia de El Salvador tuviera su propio autogobierno. Es bien difícil establecer si esto realmente era una movilización que tenía un sentido independentista como tal. Pero sí es como la primera movilización fuerte en donde se manifiesta un descontento de sectores importantes en contra de las autoridades españolas, que en consecuencia proceden a tratar de calmar la situación. En 1811, el capitán general del Reino de Guatemala, José Bustamante Guerra, va a tener otro levantamiento en Nicaragua, en el de Masaya. Lleva las tropas y aniquila a los que se levantaron. San Salvador, para evitar algo como eso, prácticamente decide rendirse. Logran contactarse con el Ayuntamiento de Guatemala, estamos hablando de los Aycinena y estamos hablando de Peinado, lo más prominentes en ese entonces, y estos tenían intereses económicos en la provincia de San Salvador. Aycinena tenía varias haciendas productoras de añil y un levantamiento. O sea, una guerra civil significaba la destrucción de sus intereses económicos y en los negocios eso no conviene. Como buen comerciante, pone a disposición sus buenos oficios y habla, desde el ayuntamiento hablan con el intendente y le dicen, hagamos una amnistía. El capitán general decide, bueno, lo voy a poner a ustedes. Lo voy a poner a usted, señora Aycinena, lo voy a poner como intendente de San Salvador y vaya a apaciguar a la gente. Vienen ellos, lo reciben a la entrada de San Salvador, las familias más prominentes, hacen una misa, un te deum, un agradecimiento, y José Matías Delgado va a dar un sermón, un famoso sermón, bien interesante, donde llama a la paz, a la amnistía, y se decide que eso no va a volver a pasar. A veces los historiadores dicen, bueno, estaban los centroamericanos retrasados, hicieron un levantamiento en noviembre de 1811 y no proclamaron su independencia.
Y a eso se le respondería, pero si que en ninguna otra parte lo hicieron. En ninguna otra parte esos movimientos nacieron, en el caso de Hispanoamérica, como un movimiento independentista. Nacieron con un movimiento rechazando la soberanía francesa y por una serie de reivindicaciones locales e incluyendo en muchos casos la libertad de comercio, que para vulnerar el monopolio español, que era un lastre que afectaba el desarrollo económico de todas las colonias españolas. Lo importante de 1811 no es tanto lo que acontece en su momento, sino que sienta como un precedente para posteriores movilizaciones que al final terminan teniendo éxito en 1821, 10 años después. Yo creo que los criollos salvadoreños trataron de tomar la institucionalidad de la Constitución de Cádiz para montarse en un proyecto que los llevara posteriormente a independizarse. 1811 la independencia, no. 1811 es la apropiación de la Constitución de Cádiz. Para 1813, ya con la Constitución de Cádiz en vigencia, Bustamante y Guerra no la quiere aplicar y se dan unas elecciones de alcaldes de barrios. Resulta de que José María de Peinado no quería que esos alcaldes de barrios que resultaron electos quedaran ya elegidos y que decide, bueno, vamos a repetir elecciones. Vuelven nuevamente a quedar los mismos. La gente, cansada de eso, se va a rebelar. El famoso segundo grito de independencia. Acá quienes se levantan son directamente los mestizos de los barrios de San Salvador. En 1814 ya se tiene el antecedente de las movilizaciones de 1811. Se tiene, digamos, la represión que han sufrido algunos de los actores en ambos procesos. Y eso va generando como más descontento, un descontento que se va acumulando, a lo cual se agregan las noticias que llegan del resto de la América hispánica, en las cuales ya hay movimientos independentistas bien claros. Y eso hace que por lo menos algunos sectores sociales entonces tengan como ya más claro que en realidad se debe llegar a la independencia. Ese motín es aplastado y todos los líderes son capturados. Se los van a llevar, incluso algunos sacerdotes, los hermanos Aguilar. Es más, una de las historias dicen que el levantamiento se da porque capturan a uno de los hermanos Aguilar y se lo llevaban preso. Entonces la gente decidió levantarse y decir de que si se lo llevan, bueno, nosotros vamos a tomar las armas. Aplastado eso y presos los líderes de la revuelta, no va a haber nada más. Pero pasa algo, al regreso del rey, de su forzada abdicación, y ya casi muerto, ¿no? Napoleón Bonaparte, o sea, muerto políticamente, regresa a España, el rey, y decide abolir la Constitución de Cádiz. Por tanto, ya no hay razón por la que luchar. Ya se acabó, es la vuelta del absolutismo, del despotismo. ¿Por qué vamos a luchar si ya no es en nombre del rey, ya no es en nombre del mal gobierno? Ya está el intendente y sigamos tal cual el status quo anterior. Eso va a provocar un gran disgusto en toda América, eso va a provocar un gran disgusto en España. Porque ya probaron las miles del poder, ya saben que se pueden autogobernar. Era un paso previo a una especie de revolución francesa. Bolívar allá en Venezuela, Miranda también, en México, Morelos, pero porque se dan cuenta de que es necesario olvidarse del viejo mundo y tratar de construir algo nuevo. En todo el movimiento de independencia participaron en diferentes momentos diferentes sectores de la población. Sabemos que los criollos, que eran los más letrados, son como los ejes de ese movimiento. Están los sectores, digamos, los ladinos. Se acuerdan de que en el 14 ya entran a formar parte también de esa dirección. Están los indígenas y hay un elemento importante que está prácticamente invisibilizado, las mujeres. El movimiento autonomista fue básicamente un proyecto masculino. Las mujeres, digamos, de las clases medias van a participar muy poco en la difusión de ideas, en la participación política, en el impulso de los cambios dentro del proyecto autonomista. Pero sí las vamos a ver en los barrios, junto con sus maridos, y bueno, algunas fueron enviadas a cárceles de la ciudad de Guatemala. Y hay ejemplos que algunos historiadores han descubierto, han escarbado, digamos, en documentos, como el caso de San Miguel, o sea, un centro sólido de decisiones económicas.
También encontramos mujeres prisioneras en Zacatecoluca y en el barrio La Pulga. Tenemos, por ejemplo, en Metapán, occidente del país, también hubo participación de mujeres, Chalatenango. Recién se están descubriendo los nombres de esas mujeres. Y el hecho más importante o relevante de la participación de las mujeres son las hermanas Miranda en Sensuntepeque. 2 hermanas de 22 y 24 años que lucharon, que participaron en el movimiento de 1811, fueron apresadas, una de ellas murió. Entonces ahora la Asamblea Legislativa está recuperando ese símbolo de la lucha de las mujeres por la independencia. La alta jerarquía eclesiástica sigue fiel a la monarquía y reprime y combate a los independentistas. Pero en las filas independentistas hay muchos curas, hay muchos clérigos que son los que están en la punta de lanza de la lucha por la independencia y que al final pues terminan lográndola, ¿no? No tiene sentido esperar ideas progresistas, ideas independentistas en el seno de la Iglesia en tanto institución. Una situación aparentemente paradójica. En la mayoría de procesos de independencia en Centroamérica, los clérigos tienen un protagonismo muy importante. Y entonces hay muchos curas. Bueno, nuestro padre de la patria, José Matías Delgado, pues es justamente eso, un hombre de iglesia. Tenemos los curas, los hermanos Aguilar, son hombres de iglesia y sin embargo participan, son protagonistas del proceso de independencia. Hasta 1821, en la Capitanía General de Guatemala, no hay grandes levantamientos, ni se llega a vertebrar, como en otras partes de Hispanoamérica, movimientos masivos a favor de la independencia. ¿Qué es lo que pasa con Centroamérica? Centroamérica está influida por el proceso mexicano y la primera que se declara que adopta la independencia es Chiapas en agosto de 1821. Y eso los personajes, las autoridades, el clero lo ven peligroso para el resto de Centroamérica, porque aquí comienza a aflorar un problema que está hasta el día de hoy y que es el provincialismo. O sea, Chiapas se desprendió, los guatemaltecos, que es el centro de la capitanía, están pensando que probablemente las demás provincias van a ir por el mismo camino. Realmente, lo que va a formar la federación no es producto de una independencia romántica, pensada, de una revolución popular o una revolución de los criollos, no es más que un conjunto de acontecimientos que yo le llamo pura inercia histórica. La declaración de independencia en Centroamérica no viene posterior a una gran guerra. La independencia de Centroamérica se declara en una discusión de autoridades y representantes de las diferentes esferas estamentales. Estamentos como el clero, las tropas militares, el cabildo, la universidad, el colegio de abogados. Pero sí, hay gente que sí quiere un ideal, hay gente que está pensando en luchar por unas mejores condiciones. O sea, José María Peinado en sus instrucciones quiere a una Centroamérica bastante opulenta en el sentido de que pueden haber libertades individuales, pueden haber libertad de culto. En 1821, ya a esa altura, existe la República de Colombia como un estado independiente. Ya Bolívar ha independizado prácticamente toda la región norandina. En 1821 ya Chile es independiente, ya se ha proclamado la independencia del Río de la Plata. San Martín está en el Perú y ha proclamado la independencia del Perú. Brasil está en el proceso ya de proclamación de su independencia como imperio. O sea, la independencia está prácticamente a la orden del día en todas partes. Y todo eso se conjuga en que se acepta la proclamación de la independencia, cuya declaración redacta un hondureño, José Cecilio del Valle, prácticamente lo dice así, para evitar que el pueblo la proclame por sí mismo, la proclamamos nosotros. Ellos dicen, nos independizamos, y lo dice la Constitución, nos independizamos antes de que el pueblo mismo lo haga. ¿Qué pasaba si el pueblo se levantaba? Ahí se van los criollos en la cola, se iban los peninsulares,
Y si van todos aquellos de la iglesia que también estuvieran explotándolos, como los levantamientos del 11. Ellos se reúnen y obviamente hay personas también interesadas en una independencia y en un proyecto político que podría traer esa independencia. Y sí hay alboroto en la ciudad de Guatemala, sí hay presión de la población que apoya a ciertos líderes de tendencia con ideas más progresistas que querían un proyecto de una república y de una república bajo esquema liberal. Pero es una independencia de carácter conservador, es una independencia para evitar males mayores, es una independencia para impedir la radicalización de un proceso tanto interno como el que les llega desde afuera, procedente de España, y es una independencia que va a remolque de los acontecimientos de México, porque hasta esa época la Capitanía General de Guatemala iba a remolque políticamente, económicamente, por su estructura del virreinato de Nueva España. Y por eso Centroamérica nace a la vida independiente como parte integrante de eso que se llamó la anexión del Imperio de Iturbide. Las causas de la anexión tienen que buscarse, uno, en primer lugar, en la falta de claridad de las élites que hacen la independencia en Centroamérica respecto al rumbo futuro a seguir. ¿Qué forma de gobierno sería la que adoptarían una vez que la independencia se ha declarado? Al no haber claridad sobre el rumbo a seguir y además haber muchas dudas, desconfianzas, recelos entre las mismas élites provincianas centroamericanas, pues entonces lo lógico es que no haber una claridad entre ellas, una unidad de pensamiento, y entonces cuando aparece la opción de la anexión al Imperio de Iturbide, pues la valoración que se hace es justamente que sería como la manera más plausible de salir de un problema al cual realmente en su momento no le daban solución. En la época no hay partidos políticos. En la época actúa la sociedad estamental a través de cabildos, es decir, los cabildos que hay en todas las poblaciones de cada provincia. Y eso es un remanente de la sociedad hispánica. Los cabildos decidieron, más de 100 cabildos, unirse a México, al Imperio de Iturbide y al proyecto de la primera constituyente mexicana. Pero hay otro grupo que no quiere ese proyecto, y ahí están los salvadoreños. Y El Salvador, a partir de ese momento, jugó, yo diría, un papel revolucionario en aquellas circunstancias. Porque un grupo de criollos salvadoreños, encabezados por Manuel José Arce y un sacerdote, José Matías Delgado, compulsaron a los habitantes de la provincia a oponerse al proceso de anexión. Y no solamente se opusieron de palabra, sino que armaron a la población, a los peones de las haciendas, y se prepararon para impedir la anexión, por lo menos de El Salvador, como parte de la Capitanía General de Guatemala a México. La invitación de Iturbide a las provincias del Reino de Guatemala para unirse a su proyecto imperial, pues no es una invitación como tal, o sea, es una invitación tras de la cual aparece siempre la amenaza, primero sutil y después cada vez más evidente, de usar la fuerza para llevar a la anexión. Al final sí se termina usando la fuerza, no contra toda Centroamérica, pero sí contra la provincia de San Salvador, que es la que termina oponiéndose claramente al proceso de anexión. El capitán general español, que ya no era capitán general, ahora tenía un nombre diferente, estaba al frente del gobierno de las Provincias Unidas del Centro de América como una dependencia del Imperio de Iturbide, pidió ayuda a Iturbide, no habían tropas españolas importantes en la Capitanía General. Iturbide envió un poderoso destacamento militar encabezado por el general de origen italiano Vicente Filiso. En la lucha contra Hidalgo y Morelos en México se había vertebrado probablemente el ejército más poderoso desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista de armamento que existía entonces en toda Hispanoamérica. Se dice que había 30.000 hombres sobre las armas y se enfrentó al movimiento mal armado, prácticamente improvisado, esas fuerzas de hecho casi irregulares que organizó Manuel José Arce y el sacerdote José Matías Delgado, y por lo tanto fueron derrotados. En la historiografía, en los periódicos de la época se habla de la invasión mexicana a El Salvador. ¿Es correcto? Pero es que la invasión mexicana es una invasión guatemalteca. Entonces es una invasión guatemalteca mexicana. Guatemala tiene un interés
fuerte en recuperar su antiguo territorio. Y este territorio es muy importante porque es el gran productor de añil. Es un territorio que está ya inserto en un mercado internacional y es un territorio que está produciendo muchos impuestos. Llegan a San Salvador, sitian la ciudad y un día la conquistan, se rinden los de San Salvador. Pero resulta que en esa semana cae el Imperio Mexicano. Agustín Iturbide es exiliado y se crea la República Mexicana. Y dicen, Centroamérica es inviable, señores, váyanse por su lado. Se convocó en México a un congreso en el que estuvieron no solo los criollos que habían participado junto con Iturbide en el movimiento de creación del imperio, sino también antiguos insurgentes que venían de la época de Hidalgo y de Morelos, como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo. Y ese congreso, que comienza en México en 1823, después de la abdicación de Iturbide, proclama la República y establece un régimen federal bajo el nombre de Estados Unidos Mexicanos en la Constitución en México de 1824. Pero lo más importante es que el Congreso mexicano decide en sus primeras sesiones dejar que Centroamérica decida su destino. Después de este proyecto, se invita a las provincias, los líderes principales convocan a una constituyente, a una asamblea, a un congreso constituyente. Y el Congreso, de representantes de toda la capitanía, donde tienen un papel muy importante los sectores de algunas regiones como Honduras, Nicaragua y el propio El Salvador, consiguen una declaración de independencia, no solo de España, que ya venía del 21, sino también del Imperio Mexicano. Y por tal motivo, a partir de entonces, 1823, Centroamérica se vertebra como un Estado independiente, como una federación, también como México, y también adopta un régimen republicano federal que se consagra en la Constitución de 1824. Sin embargo, Manuel José Arce, ese hacendado salvadoreño que se había distinguido en la lucha contra el ejército invasor enviado por Iturbide, encabezado por Vicente Filísola, se encontraba en los Estados Unidos, a donde había ido precisamente cuando es incapaz ya los salvadoreños de resistir la invasión y a las tropas mexicanas, deciden ir a buscar algún apoyo en los Estados Unidos. Y allí les sorprende el desenlace de esos acontecimientos, que fue la caída del Imperio de Iturbide, la creación del Congreso y su propia elección como presidente de la Federación del Centro de América. Él está en los Estados Unidos. Cuando Arce llega a la presidencia de la República Federal, cae en un problema. Es propuesto por San Salvador, tiene el apoyo de la élite sansalvadoreña, que ha salido muy bien parada del conflicto contra Iturbide, y que piensa que Arce, en tanto sansalvadoreño, pues obviamente le va a dar prioridad a los intereses sansalvadoreños una vez esté ejerciendo el poder en la República Federal. Por el contrario, Arce se toma en serio el papel de presidente de la Federación y entonces quiere ser gobernante de toda Centroamérica, lo cual implica en algún momento pues no apoyar o incluso rechazar propuestas, pretensiones que surgieran desde San Salvador. La vida independiente de los países centroamericanos después de la Constitución de 1824, ya en esos orígenes, de algún modo se ponía sobre el tapete, yo diría de dos grupos políticos que comúnmente se le llama liberales y conservadores. En general, los liberales propugnaban por cambios más drásticos, es decir, más profundos, y sobre todo a una velocidad mucho más rápida. Los que quieren liberalizar la sociedad, los que quieren extirparla de un régimen de privilegios señoriales, donde está la nobleza y los plebeyos que no tienen derechos, que no son prácticamente, son súbditos, no son ciudadanos, donde hay los privilegios de la iglesia, los privilegios de los señores feudales, donde es un orden monárquico. Ellos, por ejemplo, le ponen mucha importancia al tema de la educación. Y la educación entonces conllevaba oponerse en cierta forma al pensamiento religioso que obviamente había sido dominante en la época colonial. ¿Y qué son los conservadores sus contrarios? Son los que están por conservar, por no cambiar el orden constituido,
por mantener el status quo, porque la sociedad siga siendo como era, desigual, con los privilegios, donde no haya una verdadera igualdad, donde se mantengan los privilegios de los señores feudales, de la iglesia, y eso quieren conservar el pasado, y generalmente son partidarios del régimen monárquico. Por ejemplo, no se oponían a la educación, pero en tanto que entre ellos había más afinidad hacia el pensamiento religioso, entonces decían sí, pero con calma, ¿no? No se puede educar a un pueblo de la noche a la mañana, hay que ir despacio. Se da una serie de desatinos que hicieron imposible un gobierno decente y creíble en el momento en que, por otro lado, tú tienes la experiencia norteamericana, que es una larga cadena de grandes atinos. Primero es que le atinan en hacer una gran constitución, en establecer una cultura productiva, que rápidamente va siendo un lugar muy atractivo para la emigración. La Hispanoamérica trató de atraer emigración, pero ¿quién iba a venir si los gobiernos solo duraban 2 meses o 3 meses y tenías aquella guerra civil, digamos, imparable? La tierra latinoamericana tiene una particularidad: produjo libertadores, pero no produjo legisladores. Como dice Santander, las armas no dan la independencia, pero la ley no da la libertad. Entonces, ese segundo paso de establecer una forma de gobierno fue el gran déficit del liderazgo de la independencia americana. Maquiavelo dice, hay pueblos felices que tuvieron la virtud, que tuvieron un gran legislador que les hizo una gran constitución, que es el caso de Esparta. Hay otros pueblos, dice, que llegan a una constitución por vía de ajustes. Poco a poco llegan a una cosa buena, como Roma. Dice, y hay otra tercera suerte de pueblos que surgen con constituciones defectuosas. Dice, esas constituciones nunca se pueden enmendar, porque en lo que la están enmendando entran en guerras civiles. Mientras tanto, los vecinos se fortalecen y les caen encima. En el caso de la Federación de Centroamérica, no solamente esos problemas ya se dibujaban después de la independencia, sino también había problemas de jurisdicción, porque el gobierno federal estaba en la villa de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, donde históricamente había sido la capital de la Capitanía General de Guatemala. Pero al mismo tiempo, ahí era la capital del Estado de Guatemala, que era uno de los 5 integrantes de la Federación Centroamericana. Y por tanto, ya los conflictos no solamente tenían un origen en los que estaban por modernizar la sociedad y los que estaban por no modernizarla, sino tenían un origen también de influencia de jurisdicción, de contradicciones entre poderes que se superponían en un mismo sitio, y al mismo tiempo contradicciones que se avivaban entre provincias como la de El Salvador, que había siempre luchado por una liberalización comercial, y ahora con un Estado federal pues aspiraban a que se mantuvieran más sus derechos, y al mismo tiempo de algún modo esto también se reproducía en las otras estados que formaban la federación más débiles económicamente, como era el caso de Honduras, de Nicaragua y la más lejana de Costa Rica, que prácticamente estaba un poco al margen de estos conflictos intestinos que pronto sacudirían la Federación del Centroamérica y que llevarían a la larga al traste con su propia unidad. No veamos la política como negro o blanco, sino que veamos las facciones respecto a los intereses provinciales. ¿Qué le interesaba a El Salvador? ¿Qué le interesaba a Nicaragua? ¿Qué le interesaba a Honduras? Los salvadoreños creo que estaban por un proyecto más macro. Y siempre se ha dicho, y lo han demostrado, que tienen una vocación unionista, ya sea confederal o federal. Quienes tenían el ideal centralista, creo que muchos guatemaltecos todavía anhelaban la época de la colonia, donde la ciudad de Guatemala, los comerciantes de Guatemala, el arzobispo, el capitán general, digamos que tenían mayor control o querían tener mayor control de los otros territorios. Estos problemas llevaron en definitiva al estallido de conflictos intestinos que derivaron en guerras armadas entre provincias y sobre todo cuestionando y destituyendo autoridades, levantamientos. Manuel José Arce tuvo que dejar la presidencia de la Federación y comenzó un proceso que amenazaba con la desintegración de la Federación fruto de estas contradicciones.
todos esos procesos que amenazaban con la desintegración de la Federación del Centroamérica fueron contenidos por una figura que surge, yo diría, casi de la noche a la mañana, que es el hondureño Francisco Morazán. Pero otra vez Guatemala se convierte un poco en la manzana de la discordia, porque en Guatemala, como parte de este triunfo de Morazán, asciende al poder en el estado de Guatemala Mariano Gálvez, que es un liberal. Y allí, en el centro del conservadurismo, en el lugar donde era mayoritaria la explotación de las masas indígenas, donde eran más fuertes los terratenientes señoriales, donde era más poderosa la iglesia, Mariano Gálvez trata de hacer una reforma liberal que pudiéramos llamar la primera reforma liberal. Una reforma liberal mucho más allá de incluso de lo que el propio Morazán concebía. Una reforma liberal que eliminaba una serie de privilegios de la iglesia y donde además en una mente de un pensamiento liberal un tanto utópico propone disolver las comunidades indígenas que habían sobrevivido desde tiempos ancestrales. Un poco trató de violentar eso Mariano Gálvez con la idea de que era mejor la pequeña propiedad y no las comunidades. Y ese proceso lo debilitó extraordinariamente y fue capitalizado por un ladino, un indio mestizo, Rafael Carrera, que por supuesto levanta en contra a las masas indígenas. Carrera reúne a muchos indios o indígenas, a muchos criollos empobrecidos que les habían quitado sus tierras y que no quieren un proyecto no porque sean conservadores, sino porque están tratando de salvar la subsistencia de tener un terreno que ya lo tenían. Él logra captar a las masas indígenas, consigue el apoyo de la iglesia, o sea, todos los que eran afectados por la reforma liberal, los grandes propietarios, la iglesia y las masas indígenas. ¿Qué quedaba? Prácticamente nada en Guatemala. Y eso lo levanta con el lema de mueran los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Pues los extranjeros son los que no son guatemaltecos. ¿Quiénes son los extranjeros? Los extranjeros es Morazán, que es hondureño. Entonces tenemos tres tipos de población que se levantan. Hay blancos, todos terratenientes casi, pero pequeños terratenientes. Hay mulatos, que son el grueso, indígenas y ladinos. En el contexto de las luchas es que Carrera surge como el gran líder militar. O sea, las dotes de Carrera son políticas y militares. Es un tipo tenaz. Lo que quedaba de las grandes familias de comerciantes no les quedó otra más que hacer una alianza con los grupos de Carrera. Pero esto nunca significó que Carrera fuera un títere de alguien. Que si bien es cierto, no sabía leer y escribir, como guerrillero fue brillante, como militar ya militar regular fue brillante, y como político, porque el tipo tenía la cualidad de llenar a su gabinete de la gente más ilustre de Guatemala, de todos los partidos. Morazán terminó derrotado por las fuerzas más reaccionarias, por las fuerzas más conservadoras, que era el orden viejo, el orden conservador, y por lo tanto la unidad centroamericana y el orden nuevo, el orden modernizador, el orden más democrático que representaba el liberalismo, es derrotado por su propia incapacidad para adaptarse a las condiciones de la época. Sin duda, Morazán es una gran figura y es un héroe, fundamentalmente visto desde Honduras. Visto incluso desde El Salvador, yo cuestiono la grandeza de Morazán en algunos aspectos. Más que todo político, su proyecto político no quedaba claro. Seguramente Morazán, ya para la altura de 1842, había quizá abandonado su idea federal. Y esto se puede comprobar porque él en realidad lo que estaba haciendo era amasando tropas en Costa Rica y formando un ejército porque Costa Rica todavía tenía plata. Y esa es la razón por que los ticos lo derrocan y lo fusilan. Porque a los ticos la guerra de Centroamérica no les interesaba. Y especialmente un presidente que los recargara con impuestos para financiar una guerra que no era de ellos. Los ticos nunca vieron las guerras federales como una guerra de ellos. Y no le vamos a negar a él, digamos, su gran esfuerzo, su valentía y su brillantez militar. Este tipo es de los grandes militares que produjo Centroamérica, pero políticamente no era tan hábil como Napoleón o Julio César. Hay una represión
contra los constitucionalistas salvadoreños y nicaragüenses. Les quitan sus bienes, los persiguen, los encarcelan. Algunos son enviados a La Habana, otros son enviados a España, y en ese camino mucha gente muere, y mueren pobres, aislados. Sus familias quedaron en el abandono. Creo que eso es importante para un cambio de mentalidad. Muchos criollos dicen, bueno, ¿en qué estamos? ¿Y hacia dónde vamos? A partir de entonces se está comenzando a pensar en otros proyectos políticos, principalmente uno de tipo republicano. ¿Qué cambia en Centroamérica después de la independencia? En términos de jurisdicción, en términos de administración de estos territorios hoy independientes, en realidad cambia muy poco, porque el mapa nacional que se construye a posteriori es prácticamente heredero de la administración territorial española. Deberíamos de, si queremos exaltar dentro de una religión cívica, a 1823, que es la declaración absoluta. 1821 no es nada, es una declaración de independencia de las élites. La independencia no deja en toda la región la fundación de la nación. Creo que es otra época la que hay que buscar. Costa Rica y Nicaragua, la guerra nacional, y Guatemala, la época de Carrera. Entonces, la independencia no nos deja un legado a todos, y creo que el proceso de independencia solamente es adaptado, tomado, reforzado, vivido por El Salvador. Nos podemos haber independizado de un gobierno extranjero, pero no nos independizamos de la herencia que nos dejó ese gobierno. Es decir, yo hablo de dos independencias. Una histórica, una independencia de las élites en 1821, y la independencia interna, que no es más que la independencia de un pueblo que se emancipa y decide un nuevo contrato social. Estamos hablando realmente de las guerras civiles de la década de los 80, que tenían los matices de comunista, de socialista, etc. Eso no importaba, o sea, es toda una corriente histórica de aquellos pueblos que se levantaron, ahora han llegado por la vía democrática al poder. Esa es la independencia que hoy por hoy se va a ir levantando, que si bien no es de gusto para todos, pero es lo que hay. Y es un proceso de prueba y error. Es ciencia, ¿no? Y los seres humanos somos así. El gran problema de Centroamérica es que después de la independencia no pudo construir un proyecto de desarrollo económico que no implicase la competencia entre los mismos países. Entonces, cuando Centroamérica, por ejemplo, buena parte de Centroamérica opta por el café, primero Costa Rica, se ve que la cosa funciona, que llega mucha plata, entonces inmediatamente Guatemala, El Salvador, posteriormente Honduras y Nicaragua le apuestan al café, a condición de competir entre ellas frente al mercado internacional. Entonces, ¿qué tenemos? Siglo XXI, una región que sigue estando fragmentada, en donde, al final de cuentas, las élites políticas locales se sienten satisfechas administrando un territorio pequeño, muy ínfimo, en lugar de apostarle a la unificación de toda la región, lo cual tendría mucho más sentido, pero obviamente dejaría a algunas fuera del disfrute de un poder político que al final de cuentas las complace. Yo lo que puedo evidenciar en todo esto y en la larga duración es que se mantiene todavía diferentes discursos y hegemonías provinciales basadas esencialmente en la detentación del poder de las élites locales. Estos provincialismos son los mismos que durante la época colonial, que durante el siglo XIX. Cuando desde los gobiernos se dice, le apostamos a la reunificación de Centroamérica, esto hay que tomárselo con mucha cautela. En realidad, ¿hasta dónde existe un compromiso para ello? Yo lo dudo, en tanto que, si en algún momento ese proyecto cuajara, seguramente implicaría que algunos grupos de poder, hoy estatal, pudiesen quedar fuera o por lo menos con intereses mermados. Y obviamente eso no les satisfacería. El tema de independencia como tal, quizás habría que pensarlo qué está significando para nosotros. ¿Independencia de quién? Tal vez liberación, mejores condiciones de vida para toda la población. Centroamérica, actualmente como proyecto político, ¿no? Como proyecto a futuro, basado en la unión, no tiene un rumbo claro definido. Si bien existen iniciativas que están basadas principalmente en la unión
económica, en la integración fronteriza, el antiguo proyecto de la Unidad Centroamericana, fundada en el principio de la Unión bajo el federalismo, no tiene cabida, al menos dentro de las agendas políticas nacionales de cada Estado. El Salvador es quizás el único país que plantea en su constitución la necesidad de unificar Centroamérica de alguna manera. El hecho de estar pensando, bueno, somos mejor como región, pero somos mejor como país, esa contradicción se ha mantenido desde siempre. Ha habido guerras incluso entre países, y esas guerras también son parte de ese pensamiento, ¿no? Hubo una época que solo militares en toda la región, y militares que administraban el poder como que fueran sus propias haciendas. Parece que el país era su hacienda y hacían lo que querían. Tenemos el caso de Nicaragua, el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador. O sea, militarizar la sociedad. Eso, por suerte, se ha ido rompiendo poco a poco. Y actualmente, por ejemplo, da alegría que en El Salvador, por ejemplo, haya un gobierno de izquierda, un gobierno con ideas diferentes, con propuestas diferentes, que, bueno, que ojalá se logren concretar esos grandes proyectos de desarrollo y de inclusión y de igualdad de la sociedad. Creo que hay que hacer una reflexión respecto a la historia, cómo la historia está escrita y cómo la historia está asumida por el pueblo, por la juventud principalmente, ¿no? Bueno, yo lo que propongo es hacer un nuevo tipo de historia, donde se haga un rescate de las bases de nuestra cultura, donde hay textos importantísimos y donde fundamentalmente nosotros rescatemos nuestras virtudes, nuestros grandes pensadores, y nos dejemos de estar glorificando tanto general. Es momento de rescatar los ensayistas económicos, los hombres que han escrito ciencia, los hombres de ciencia, digamos, y le quitemos ese énfasis militarista a la escritura de nuestra historia. La formación del conocimiento de los procesos históricos en el país es fundamental en la formación educativa en el estudiante, en el universitario, en el público en general, para afianzar identidades propias sobre la base del conocimiento de estos procesos y no sobre la base del conocimiento de una historia mito, una historia que desvirtúa la realidad social de nuestros antepasados. Y también hay otro aspecto que es interesante. Nosotros tenemos que hacer una lectura correcta de lo que han sido, digamos, las políticas imperiales. Los imperios solo tienen un principio, que es el interés. Y ellos, desde que Tucídides hace toda una lectura, digamos, de los principios de los imperios, él dice que los imperios trabajan a partir del principio del derecho del más fuerte a dominar al débil. Todos los imperios se han comportado así. Y así se va a comportar el brasileño si es brasileño, cuando llegue a ser un imperio. Y así se va a comportar el chino si es chino. Aquí no esperemos favores de nadie. Hay que tener los ojos bien abiertos. Debemos de aprender a valernos por los propios medios y por nuestras capacidades. Todos los pueblos que han logrado grandeza lo han hecho a partir de grandes instituciones, de una cultura política importante y de una cultura productiva. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un viraje para fortalecer nuestras culturas productivas, porque como diría José del Valle, si nosotros no tenemos una base económica sólida, todos los conceptos de libertad son irrelevantes. Entonces aquí de lo que se trata es de fortalecer nuestras capacidades positivas. Tenemos recursos. En este momento tenemos acceso a las mejores universidades para estudiar las leyes de la ciencia, para que nuestros estudiantes y nuestros técnicos forjen una cultura productiva que nos haga económicamente importante, para fortalecer nuestra independencia y para, de nuevo, cultivar las ciencias del espíritu, para tener poesía, para tener escritores, todo eso. Y es momento que nosotros nos dejemos de lloriqueos.
¿verdad? Y nos amarremos los pantalones.